¿De qué se trata? De la célula. Hoy día vamos a hablar de la célula, la importancia que tiene la célula para los seres vivos, ¿no? Vamos a hablar de sus partes, vamos a hablar de sus funciones. También vamos a hablar acerca de, ¿no? Los tipos de células, ¿no? Y cómo eran las células antiguas, cómo son las células del día de hoy, etc. Muy bien, vamos a ver entonces la clase para sexto grado, la célula. ¿Y qué es la célula? ¿Qué es la célula? ¿No? Como ustedes han visto en los trabajos de los alumnos, ¿no? Las células son estructuras, ¿no? Muy pequeñitas, que forman parte de todos los seres vivos, todos. Los animales, las plantas, nosotros mismos, estamos formados por células, ¿no? Entonces es la estructura fundamental de los seres vivos. Pero una célula, como la que vemos acá, vamos a mostrar otra célula, miren ustedes, acá, sacamos a la cámara. Esta célula, pequeñita, para que pueda vivir, tiene que hacer funciones, tiene que realizar funciones básicas, sin las cuales no puede vivir. Y tiene 3 funciones básicas. La primera de ellas, la función de nutrición. Nutrición, ¿no? La segunda, nutrición significa ya, como ustedes saben, de la acción de ingerir sustancias que van a alimentar. Relación, cuando la célula reacciona frente al medio ambiente, ¿no? Que lo rodea. Y también otra función básica es la reproducción, sin la cual, ¿no es cierto?, las células hubieran desaparecido. ¿Para qué sirve la reproducción? Para que pueda asegurar su especie, ¿no? Dando crías, dando hijos, dando células nuevas, como por ejemplo la piel. Nuestra piel tiene miles de células, ¿no? Ustedes no lo pueden ver. Pero ¿cómo se ven las células? Con un aparato, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese aparato? Y ustedes lo saben ya, ¿no? El aparato se llama el microscopio, porque es muy pequeñita. Muy bien. Con el microscopio se puede ver células pequeñísimas. Muy bien. Entonces, hay de varias formas, de varios tamaños, ¿cierto? Y una de las células más impresionantes que ustedes pueden ver, y son comestibles a todos nosotros, se nos alimentan, es la célula huevo de las aves. Las aves, ¿no? Su célula principal es la célula huevo. El huevo, si ustedes se imaginan un huevo común y corriente, así idéntico es la estructura de una célula. ¿Muy bien? Pero antiguamente no era así. Cuando se inició, digamos, la formación de los seres vivos, no era así la célula. Eran células muy primitivas, no tan acabadas, eran células muy simples. Muchos años después surgieron las otras células, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora las clases de células, ¿no?, que hay. Son de 2 tipos. Una que se llama la procariota y otra se llama las eucariota. Repito, procariota y eucariota. Mostremos a ver. Aquí yo lo voy a mostrar. La procariota, ¿no? ¿Está? La procariota. Y tenemos también, la eucariota. Ahí está. Procariota y la eucariota. La procariota y la eucariota. ¿Cierto? Son 2 tipos de células. Vamos a ver la diferencia entre ellos en un cuadro comparativo. Muy bien. Empecemos a ver. Dice, en las procariotas, ¿cómo eran? Tenían una estructura simple, muy simple. Si la estructura de la eucariota era simple, ¿cómo sería de la eucariota? Era mucho más avanzada, eran mucho más complejas. Entonces, la estructura de las eucariotas son complejas. Ponemos ahí estructura compleja.
compleja, es decir, mucho más acabada, tiene mucho más órganos pequeños, etc. ¿Por qué era simple entonces? No tenían núcleo. Si ustedes ven acá, no tiene núcleo, ¿no? En cambio, las eucariotas sí tienen un núcleo al centro, ¿no? En la parte central, a manera de una esfera, tienen el núcleo. Entonces, en las eucariotas sí tienen núcleo. Sí tienen núcleo. Ahí está. Estamos viendo ya las diferencias importantísimas entre una célula eucariota y una procariota. Y las células procariotas tienen cromosomas. Son unos filamentos que contienen el ADN, ¿no es cierto? Que contiene la herencia de nuestros antepasados. Muy bien. ¿Dónde está pues los cromosomas? En la procariota están dispersos acá, ¿no? Dentro de su cuerpo están dispersos ahí. No tienen un lugar fijo. En cambio, en las eucariotas no. En las eucariotas se encuentran en el núcleo. Pues en las eucariotas los cromosomas se encuentran en el núcleo. Muy bien. Vamos a ver ahora la última diferencia entre una célula procariota y una eucariota. Dentro de la célula hay unos órganos más pequeños, unos órganos pequeñitos, ¿no? De diversas formas, de diversos tamaños, ¿cierto? Que cumplen distintas funciones. En la procariota solamente tienen ribosomas. Esta es una organela pequeñita, ¿no? Solamente tiene ribosomas. Nada más. En cambio, las procariotas, como fueron evolucionando mucho más completas, tienen muchas organelas. Muchas tienen, ¿no? Entonces tienen varias organelas. Varias organelas. También le llaman orgánulos, ¿no? También le llaman orgánulos. Acá tenemos las organelas. Es una célula eucariota y las organelas son las siguientes. Para que ustedes vean ustedes acá. Me olvidé un poco más. ¿Está? Aparato de Golgi, ribosomas, microtúbulos, ¿no? Retículo diplomático, tenemos mitocondrias, ¿no? Tenemos también acá la membrana celular, etcétera, ¿no? Son ya organelas que están dentro del citoplasma. Muy bien, ¿y quiénes serán las células procariotas? Los primeros que existieron, ¿cierto? Fueron las bacterias, las algas, ¿no? Bacterias, algas. ¿Y quiénes serán las células eucariotas? Son las que tienen los animales, las plantas, ¿no? Entonces ya tenemos la diferencia entre procariota y eucariota, ¿no? Esas son las diferencias fundamentales. Sin embargo, vamos a recordar, para completar nuestro estudio, es bueno recordar las partes de la célula, ¿no? Las partes de la célula son tres, ¿no? Son tres solamente. Uno es la membrana celular, la membrana. Acá está la membrana, que está por afuera. Ustedes solamente imagínense como un huevo, ¿no? Como un huevo digamos, de un ave, de gallina, por ejemplo, ¿no? La más común que conocemos. Así, ¿cierto? Al centro está la yema. Ahí está. Listo. ¿No? Entonces, ¿cuáles serán las tres partes de la célula? ¿No? Acá está.
Vean ustedes. Uno es una membrana delgadita que no se ve cuando ustedes parten un huevo crudo. Pero cuando ustedes sancochan el huevo, pelan la cáscara que es dura y adelante, inmediatamente después, hay una telita blanquita. Esa es la membrana. Membrana. Membrana celular. Luego viene la parte media, ¿cierto? Lo que más o menos ustedes conocen con el nombre de la clara del huevo. Más o menos ligeramente amarillo, ¿no? Amarillo claro. Eso se llama el citoplasma. Y la parte central, que es como la yema que ustedes conocen en el huevo, es el núcleo. ¿No? Son tres partes que tiene una célula. Y hoy día vamos a estudiar la estructura de esas células, ¿no? De esas partes, perdón. Vamos a ver cómo son la membrana, cómo es el citoplasma, cómo es el núcleo. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver qué contiene, de qué está formado, de qué está hecho. Muy bien. Entonces, en nuestra segunda parte, entonces, vamos a estudiar una célula ya eucariota, ¿no? Y la célula eucariota, ¿no? Ya completa, hemos dicho que son de los animales y plantas. De los animales tenemos acá célula animal, ¿no? Y acá tenemos de las plantas, acá. Tenemos de los animales y acá tenemos de las plantas, la célula, ahí está, la célula vegetal, ¿no? Célula vegetal, que son de las plantas, ¿no? Vamos a ver en qué se diferencia, ¿no? A qué se debe. Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura de cada parte de la célula. Vamos a ver la estructura. La estructura de la membrana, la estructura también del citoplasma y del núcleo. Muy bien. Vamos a empezar con la estructura del citoplasma. Perdón, de la membrana. La membrana es una capa delgada que está rodeando la célula, ¿no? Acá está. Miren ustedes acá. Capa delgada que está, vamos a ver con el puntero, ¿verdad? Es una capa delgada, ¿no? Una capa delgada. Está rodeando a la célula. ¿Para qué? Para defenderla, para protegerla, ¿cierto? Pues, pero esta capa delgada tiene también dos capas, ¿no? Se diferencian entre los animales y las plantas. En el caso de los animales, de la célula animal, la membrana es delgada nada más, ¿cierto? Es delgada. Pero tiene así, tiene dos capas también delgaditas, ¿no? Que tienen glucosa, o sea, azúcar, y tienen también fosfolípidos, o sea, grasa, ¿no? Eso es lo que tiene una membrana, sobre todo de los animales, ¿está bien? Acá está, acá vemos la membrana, ¿cierto? Con dos capas, una capa acá, otra capa acá y una en medio, ¿cierto? Capa de fosfolípidos, ¿no? Y también de proteínas y de glucosa. Esta es una célula animal, ¿no? Una célula vegetal no solamente tiene membrana, también tiene
una parte más gruesa que permite que las plantas se puedan mantener de pie. Esa parte gruesa se llama pared. La pared celular, ¿no? La pared celular. Estos eran de los vegetales, ¿no? Entonces, los vegetales contienen una pared celular, que es gruesa, es dura, resistente. ¿Y por qué será eso? Porque contiene una sustancia. Esa sustancia se llama la celulosa. La celulosa, ¿no? Es una sustancia que está en las paredes de las células vegetales y que le da la parte rígida y por eso que las plantas pueden mantenerse de pie y no se caen, si no se caerían, ¿no? Como si fuera, digamos, una débil, no tendría se cae, ¿no? Muy bien, esta es la estructura de la membrana. Luego pasamos ahora al citoplasma. ¿Cómo será el citoplasma, su estructura? Veamos a ver. Veamos a ver. ¿Cómo es la estructura del citoplasma? Imagínense, repito siempre, imagínense el citoplasma como si fuera la clara del huevo, ¿cierto? No es ni líquida ni sólida, más o menos como la gelatina, así, ¿no? Un poco así aguadita, ¿no? Gelatina. ¿Está bien? Ese es el citoplasma. Entonces, te lo voy a mostrar acá. ¿Está? Tenemos el célula, ¿cierto? Y la parte amarilla es el citoplasma, la parte amarilla, ¿no? Que rodea, ¿no? La parte interna. Ahora, dentro del citoplasma, acá dentro, mira acá, dentro del citoplasma, ¿no? Está, en la parte central está el núcleo. Acá está el núcleo, ¿cierto? Pero en el citoplasma en sí se encuentran unas estructuras pequeñas, ¿no? De esta forma, ¿no? Esas estructuras pequeñas, ¿no? Son órganos pequeños, le llamamos organelas. Otros le llaman organelos, otros le llaman orgánulos, bueno, es igual, ¿no? Entonces esas organelas son de diversas formas y tamaños, ¿no? Como yo les digo, ¿no? Y cada uno cumple una función determinada, ¿no? Cumple una función determinada. Vamos a ver. Dentro de las células hay unos puntitos muy pequeñitos, ¿no? Y esas se llaman los ribosomas, ¿no? Los ribosomas. Y esos puntitos más o menos son así, ¿no? Son así. Miren ustedes, así más o menos son, ¿no? Son los ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? Los ribosomas sirven para fabricar proteínas. Se intervienen en la fabricación de las proteínas que la célula necesita, ¿no? Son los ribosomas. ¿Está bien? Después de los ribosomas, tenemos también una serie de membranas, que es el retículo endoplasmático. Ahí está. Retículo endoplasmático, ¿no? Este retículo endoplasmático, como ustedes lo pueden observar, de manera mucho más ¿tá? Este retículo endoplasmático es como un transporte de sustancias, ¿no? El núcleo con la membrana, ¿no? Acá está, ¿ves? El retículo endoplasmático, ¿no? Son como membranas, son como membranas internas, ¿cierto? Que transportan sustancias del interior de la célula al exterior o al revés, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos, ¿no? El aparato de Golgi. Aparato de Golgi.
También en la parte de Golgi, ¿no? Acá lo ven ustedes, son membranas superpuestas, vesículas, más o menos así, ¿está? ¿Está? La parte de Golgi, ¿no? Apareciendo acá, la parte de Golgi, ¿no? Esta parte de Golgi tiene la función de acumular sustancias de desecho para que luego puedan ser eliminadas. O sea, ayudan en la descomposición de los alimentos de la célula. Y luego va a hacer la función de desechar, de eliminar sustancias que la célula no lo va a necesitar. Cada organela tiene una función especial. Tenemos, por ejemplo, ahora los lisosomas. Los lisosomas son de forma más o menos esférica. De forma esférica. Como ustedes ven acá. Si lo cortamos, ahí está dentro, tiene unas enzimas. Son sustancias que contienen enzimas, los lisosomas. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es su función? Actúan en la digestión de la célula. Fíjense, actúan en la digestión de la célula. Como si fuera su aparato digestivo, ¿no? Cuando la célula ingiere un cuerpo, inmediatamente actúan los lisosomas. ¿Está bien? Otra organela, otro orgánulo importante son las mitocondrias. Las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Acá lo vemos. Acá lo vemos. Acá está, ¿no? Las mitocondrias. Y aquí también está. Ahí está. Las mitocondrias, ¿no? ¿No? Tiene una forma de un bastoncito, ¿cierto? Un bastón así, ¿no? Pero adentro tiene unos pliegues, ¿cierto? Unas membranas que están interiormente. Pero las mitocondrias, ¿para qué sirve? Es prácticamente la central de energía de la célula. La central, o sea, es la que, digamos, la fábrica que, digamos, controla, almacena y produce energía. ¿No? ¿A través de qué? De la respiración de la célula. Es como interviene en la respiración de la célula. Y ustedes saben que para la respiración se necesita energía, ¿no? Se necesita oxígeno, ¿no? Entonces, esta función de los mitocondrias es que interviene en la respiración. Continuamos viendo las organelas que tiene el citoplasma. Otra de las organelas importantes son los centriolos. También llamados centrosomas. ¿Y cómo son? Acá está. Acá lo vemos. ¿No? Ahí está. Ese es el centriolo, ¿no? Centriolo. Son una serie de tubos. Así. Tubos. Vamos a poner acá. Tubos concéntricos, así, ¿no? Así. Una serie de tubos, ¿no? Tubos que forman así un círculo. Así, vamos a sacar un poquito más grande. Así, acá. Aquí así. ¿No? Tubos pequeños forman un círculo. Como son tubos, entonces están así, ¿cierto? Están así. Ahí está, ¿no? Acá están, ¿no? Son tubos, ¿no? Tubos muy pequeñitos, en forma de círculo, ¿no? ¿Está bien? Pero también tiene una función muy importante en los centriolos o centrosomas, ¿no? ¿Para qué serán importantes? ¿Por qué es tan importante esta organela? Porque van a intervenir en la reproducción de la célula. Es decir, aseguran la reproducción de la célula, ¿no? Muy bien. Entonces son las organelas que estamos viendo de la célula, ¿no? Como ustedes ven acá está. Tenemos los ribosomas, ¿no? Tenemos el centrosoma, ¿no? Golgi,
los lisosomas, ¿no? Las mitocondrias, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la célula no puede vivir sin la función de sus organelas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué contiene también el citoplasma? Contiene agua, sales minerales, proteínas, ¿cierto? Etcétera. Son la composición que contiene el citoplasma y también las organelas. Finalmente, vamos a ver el núcleo. Es muy importante el núcleo. El núcleo de la célula, que es la parte central, ¿cierto? Ocupa la parte central de la célula y generalmente es esférica. Muy bien, el núcleo entonces. Veamos el núcleo. El núcleo ocupa la parte central de la célula y es la más importante. Si te sacan el núcleo, la célula se muere. El núcleo dirige toda la actividad de la célula, toda la actividad. El núcleo también contiene el ADN. El ADN. ¿Y qué es el ADN? El ADN es un ácido que contiene la información genética de nuestra especie, ¿no? De cada especie. ¿Y qué es información hereditaria? Que va a transmitir todos sus rasgos a sus descendientes. Por eso es importante el núcleo, porque tiene dos funciones importantes. Una es el centro, ¿no? Que regula todas las funciones de la célula, y también dos, contiene ADN, que es quien almacena la información genética. O sea, la transmisión de la herencia lo hace la ADN. Muy bien. Ahora, el núcleo de la célula, el núcleo de la célula, que está en la parte central, ¿no? Así, es como una esfera en la parte central, ¿no? Tiene, como ustedes van a ver acá, tiene una membrana, ¿no? Una membrana. ¿Está bien? Que lo está cubriendo. ¿Ah? Esa membrana se llama membrana nuclear, ¿no? Membrana nuclear, membrana. Tiene también una especie, así, de un órgano pequeño, redondeado, que lleva el nombre de el nucleolo. Esto se llama el nucleolo. Es como un núcleo más pequeñito, ¿no? ¿Está bien? También tenemos unos filamentos, como redes, ¿cierto? ¿No? Estas redes, ¿no? Contienen una sustancia llamada cromatina. Cromatina, ¿no? ¿Ya? Es la cromatina. ¿Por qué es importante la cromatina? Porque se va a transformar después en cromosomas y contiene el ADN. De ahí la importancia del núcleo. Y finalmente tenemos un jugo que lo está bañando, un jugo, ¿no? Que se va a llamar el jugo nuclear. El jugo nuclear. Entonces, la estructura del núcleo es muy importante, ¿no? Porque permite conocer de qué está formada. Tiene su membrana, tiene su nucleolo, tiene su cromatina, que se transforma en cromosomas que contienen ADN, ¿no? Y tiene su jugo nuclear. Entonces, esta es la estructura de las células eucariotas, ¿no? La estructura de la membrana, del citoplasma y del
núcleo, con sus funciones de cada una de ellas, sin las cuales la célula no podría vivir, y por lo tanto, como forma parte de los seres vivos, tampoco podríamos haber existido. Espero que les haya gustado la clase. Los invito a que observen el video de aplicación para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.